Bueno, pues no somos nuevos en estas lides del debate, de la dialéctica. Esto que nosotros vamos a hacer lo hacían en la Edad Media. Una parte se ponía en un lado y otro, contraargumentando, defendía una postura u otra, ¿no? Eran los filósofos en la escolástica medieval eran muy sutiles a la hora de defender argumentos, tanto los que ellos tenían como los del contrario, porque era la única manera, como en política, recordad en el hemiciclo ahí en el Congreso de los Diputados, que hay que tener grandes dotes oratorias para convencer al otro. En este debate, que es un debate didáctico y que no hay que llegar a las manos, ni mucho menos, vamos a presentar el tema que ha empezado ahí enfocando en nuestra cámara: ¿existe Dios? Vamos a defender posturas tanto a favor como en contra. Vamos a ver qué sale, pero yo lo que quiero es que sobre todo estemos llevados por la verdad, es decir, saber de lo que estamos hablando. Entonces, empezamos de esta manera: levantamos la mano cuando veamos que he acabado y entonces defendemos una postura u otra. A lo largo de toda la historia, y si queréis ver en YouTube, hay un montón de teólogos, de filósofos cristianos y de ateos que defienden una postura u otra. Son una gozada, porque se ve la capacidad de argumentar. Y filosofía no es solo aprender cosas de memoria en absoluto, sino es ver los temas, cómo se pueden defender o no defender. Por lo tanto, si alguien quiere comenzar y romper un poco el hielo como principal representante de una argumentación o de otra, por supuesto, bienvenido. Vamos a respetar todas las posturas. Hemos preparado esto en una clase anterior y a ver qué sale. ¿Vale? ¿Existe Dios? Muchos hombres y mujeres piensan en que existe. Y por ello muchos, como sabéis, se inmolan. Por ello muchos en la Inquisición hicieron, en Francia también, muchísimas aberraciones. Otros intentaron defender unas posturas. España se configuró como España católica frente al Islam. Si estudiáis historia, y como sé que lo estudiáis, veréis que no, la religión no es un tema baladí. Así que venga, quien quiera que levante la mano, y cuando lo veáis esto dentro de unos años diréis: anda, mira cómo pensaba yo. Y si no hablamos, pues mira cómo estaba yo ahí físicamente, cuando tenía 16, 17 años. A partir de ahora estoy esperando a que levantéis la mano. Venga, ¿quién quiere comenzar? Muy bien, Sara, venga. A ver, en alto y... Si hubiera Dios creador, como dice la Iglesia Católica, no permitiría la crueldad que hay en el mundo y la injusticia. Ese sería el argumento moral de defender que Dios no existe porque hay maldad en el mundo, etc., ¿no? Venga, más argumentos. Entonces está por una parte Sara diciendo que si hubiera Dios no consentiría, a no ser que fuera un Dios malo, como se dijo ya desde los griegos. Epicuro decía: si Dios existe y ve la maldad en el mundo y no ayuda, es que es un Dios malo. Y si no puede mejorarlo, la situación es que es un Dios que no es omnipotente. Si fuera omnipotente, vencería lo que hay de malo. Entonces no puede ser omnipotente y bueno, porque se excluye. No permitiría la maldad. Venga, más argumentos. Sí, por ahí mismo. Muy bien. Bueno, un poco ahí derechín, Carlos, que se vea que defiendes bien la camiseta. Venga. En alto, ¿eh? Yo creo que la propia idea de Dios como tal es contradictoria, ya que dice que de la nada hizo el mundo, y como hemos podido decir, como hemos podido ya ver durante el año, pues ya hemos visto que de la nada no puede hacerse algo. No pueden hacer así porque sí. Luego también partimos de la idea de que Dios es una idea creada, es una idea que se hizo para controlar a la sociedad y que no hicieran cosas malas, y de ahí que se diga que es omnisciente, que está en todos lados y que te puede ver en todo momento lo que haces, con lo cual no puedes pecar.
a las espaldas de nadie tampoco. Y bueno, como ideas no tengo más. Muy bien, yo creo que de momento están saliendo ya cosas. Al principio a lo mejor siempre nos cuesta un poco, pero ya veréis cómo van a salir muchos argumentos. Venga, a ver. Tenemos aquí a Dani, que le podemos invitar, ya que está aquí en la cámara. Pues venga, Dani, tu postura en un primer momento, ¿cuál sería ante lo que se ha dicho o una que tú quieras formular? Vale. Pues yo voy a ir a favor de que existe. Y como dijo Titos, Dios es omnisciente y es omnipotente y lo ve todo. Y haciendo lo que dice Sara, en plan, que porque hay maldad en el mundo y porque hay enfermedades, bueno, voy a poner otro ejemplo. Nosotros en verdad nos regimos por el dinero. En este mundo lo rige todo básicamente el dinero. Entonces, por mucho de que Dios sea omnisciente o sea omnipotente, no puede hacer que tengas más dinero. Es imposible. Entonces, si tú eres una persona, llamémoslo alcohólica o viciada a cosas que no son, por así decirlo, para que puedas mantener tu economía bien, ¿vale? Y acabas todo tu dinero y te quedas en la calle, Dios lo ve y se supone que Dios te acompaña en esos momentos porque está a tu lado, pero Él no puede hacer que tú puedas volver a recuperar tu casa porque tú has perdido tu casa. Entonces, en verdad, esas personas que vamos por la calle no están solos y tienen frío, pero tienen calor de espiritualidad. Venga, pues a ver quién puede rebatir o dar la razón a Daniel, que me ha dejado un poco así como estupefacto, lo cual está muy bien, porque claro, si no te queda aquí estupefacto. Vamos a ir con Germán y luego Guille, que han sido... Esto va a ser más... A ver, es que si vamos a dar por hecho que todo tuvo un principio, nunca vamos a llegar a una conclusión en ninguno de los dos campos, ni en la religión ni en la ciencia, porque el Big Bang se creó, o sea, que en realidad no es así, una explosión que aparentemente se produjo en la nada. Se produjo de nada. Dios lo creó todo, pero ¿quién creó a Dios? Es una paradoja que se repite en los dos campos, y yo creo que el Big Bang es la excusa perfecta para dar creencia, o sea, para poder apoyar la idea de Dios, que Dios es el Big Bang, que creó el universo. Pero realmente el Big Bang es la expansión de algo que ahí estaba, que era el universo pero concentrado. Así que realmente yo no creo en la posibilidad de que algo se creara de la nada, sino que siempre ha existido algo. Pero como nosotros tenemos siempre la idea de nada puede existir eternamente, es algo que no sé, supongo que entra en nuestra naturaleza, lo de pensar que todo tiene un principio y un final. Muy bien. Luego se puede apuntar. Está muy bien los debates siempre llevar la tarjetita, porque así sabemos lo que ha dicho uno, es decir, yo replico lo que ha dicho. Ahora vamos con Guille, que había levantado la mano. Yo lo que pienso es que siempre que se habla de Dios existe una influencia muy clara marcada en Occidente por las tradiciones. Ahora buscas Dios en el diccionario y se expone como un ser inmortal, omnipotente, omnisciente, bondadoso. Y yo, lo que desde mi punto de vista, esa idea de Dios es una idea subjetiva, que no tiene por qué ser así. Pero, hablando de lo que decía Germán del Big Bang, porque existe algo en vez de nada. Yo creo, vamos, el Big Bang, cuando se produjo, ya había algo. Había, por así decirlo, materia en potencia de explosionar para poder formar algo más allá. ¿Y quién fue la idea del principio, de que todo tiene un principio y un final? Pero si no hay principio,
esa materia tiene que surgir de alguna forma, porque como hemos dado, los propios científicos afirman que la materia no se puede formar de la nada, sino que tiene que surgir a partir pues, de una causa. Entonces, dentro de mi planteamiento existe que haya habido un ser, porque no se sabe si sigue vivo, ser ente, que hubiese formado parte del protouniverso, que posteriormente diera lo que estamos ahora. O sea, un poco, Guillermo, tu tesis central entonces sería que ha podido existir un ser y ha perecido. Un ente, ¿no? Un ente, un ente personal, con un diseñador inteligente, como se dice en ciencia. Así como un relojero está hecho por el reloj, ha habido un mundo y ha estado hecho por un arquitecto. Sí, pero esa idea de diseñador y tal está muy marcada por el cristianismo, que las religiones que la figura de Dios está marcada como por un señor mayor de túnica blanca que ha creado todo. Pero yo no digo que haya sido una figura parecida a un humano, sino una fuerza, algo sobrenatural que tuviese lugar en un momento determinado en el espacio y que posteriormente desencadenara todo. Vale, entonces lo dejas ahora un poco ahí complicadillo y luego dejó de existir, ¿no? No se sabe. Ah, vale. Venga, pues Germán y luego Sara. Pero, a ver, si es un ser que tampoco tiene una entidad muy definida, quiero decir, no es un hombre, no es, por ejemplo, yo que sé, un animal, y tiene esa capacidad de crear espontáneamente, estamos hablando que es sobrenatural, pero ¿en qué campo nos estamos moviendo? ¿Lo natural? ¿Forma parte del universo? ¿No es sobrenatural? Y quiero decir también otra cosa que decías tú, que es que uno de los principios básicos del universo es que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. A lo mejor siempre ha habido ese potencial de energía, pero ha tenido una transformación a lo largo del tiempo, debido al universo. Bueno, sería muy interesante que metierais también nociones científicas, de lo que estáis aprendiendo en física, en química, en biología, porque es que si no, no sabemos. A ver, Sara, venga, lo que estáis haciendo, vamos, que está muy bien. Una cosa que dijo Guillermo, de que el ser humano se parecía a... O sea, Dios se parecía al ser humano, en realidad es al revés. Se supone que el Dios crea a los seres humanos a su imagen y semejanza. Y en nuestro grupo, pues, tuvimos la idea, bueno, más bien la tuvo Alejandro, de que Adán y Eva se supone que tuvieron 2 hijos, que creo que eran Caín y Abel. Y en teoría, si quieres, o sea, si un humano se reproduce con gente de su familia, al final la descendencia pues tiene problemas genéticos, entonces de esa forma sería imposible que de Adán y Eva surgiera toda la humanidad. Y eso pues, me pareció una idea muy interesante porque pienso que en realidad tienes que darle muchas vueltas para que se te ocurra eso. Ya. Es una concepción mitológica totalmente que ni siquiera la Iglesia Católica ya la admite, claro. Es una metáfora de lo que ellos creen que es Adán y Eva. Que luego Eva sale de la costilla de Adán, como sabéis, ¿no? Bien, Guille. Es una pregunta, Sara. Eso es un contraargumento de... Pregunto, no sé. Sí. Porque me está, no sé, por así decirlo, dando la razón en que la idea de que los seres humanos han salido a imagen y semejanza de Dios, eso es una idea totalmente infundada por las religiones, sobre todo por la cristiana, en la que nos muestra, para hacerlo más familiar, yo creo, a nosotros, pues nos ha mostrado algo que se parecía, pero que no tiene por qué ser así. Y contestando a lo de Germán, de lo de que la energía no se crea ni destruye, tiene razón, es un principio de la materia, pero para que haya una energía tiene que haber un generador, por así decirlo. Y si se puede transformar, tiene que haber algo que sea potencia
que tenga potencia de convertirse en energía, y por eso ellos, compartiendo con la idea de Germán, de que puede ser que eso, lo que fue antes de la energía, pues esta fuerza que después desencadenó en... O sea que sería un Dios totalmente impersonal. No digo que sea un Dios, sino una... Un ser, sí. un ente, vamos. No tiene nada que ver con el Dios cristiano, por ejemplo. Un Dios que haya dicho, voy a hacer por amor el mundo. Y de repente hizo el mundo y hizo todo esto, ¿no? Que luego ya me diréis cómo es posible que si Dios ha hecho el mundo por amor, como dicen tantos ateos, pues haya creado la posibilidad de las catástrofes en las cuales no tiene ninguna responsabilidad los niños que nacen. ¿Qué responsabilidad tiene un niño o que nace en la pobreza absoluta, en la indigencia, etcétera? Bien, Germán. Que, por ejemplo, yo puedo creer en la idea de un Dios hasta cierto punto científico. Podemos creer que antes del universo, antes del Big Bang, o incluso antes de una etapa anterior al Big Bang, en una especie de vacío, hubiera unas condiciones distintas a las que existen en el universo actual, unas leyes físicas distintas, las cuales transformaran ese estado anterior en el universo que ahora conocemos. Pero no lo considero como un Dios, como un ente, como algo que tenga capacidad de raciocinio, sino como una especie de reacción espontánea de una situación anterior en la que estamos ahora. Bien, bien. Venga, pues más afirmaciones. Según el cristianismo se dice que el mundo, ¿por qué hay mal? Dice que fue por el pecado de Adán y Eva, pero aquí tenemos a Dani y luego Sara. Pero con lo que decís vosotros, también creo que hay que destacar que cuando se crearon las religiones no se conocía lo que era el Big Bang, ni había medios científicos para determinar que algo, o sea, que la materia no se crea ni se destruye. O sea, yo no pienso que ellos supieran tanto como para pensar que había una explosión y antes de la explosión había materia. O sea, que yo creo que realmente crearon la idea de Dios que creó todo porque no sabían nada más allá. Entonces era la manera más fácil de explicarlo, y ahora tenemos una idea diferente porque tampoco sabemos explicar qué hay antes del Big Bang, que es lo único que nos han contado. Sí, que muchas veces el Big Bang es más mitológico casi que otras religiones, porque también con el Big Bang ya hemos comentado cosas, pero bueno, Dani. Es ahí a donde quería llegar yo, y quería hacerme pues una serie de preguntas a Germán de sí o no. No hace falta que me comentes nada, ¿vale? ¿Tú crees que las religiones creen en algo que no ven? ¿Sí o no? Sí. Vale. ¿Cuántos años tienes? Contestando de sí o no. ¿Cuántos años tienes? 16. 16. ¿Cuánto hace que se produció el Big Bang? Bueno, que se produjo, perdón. 13.000 millones de años. Vale. Tienes 16 años. ¿Has visto el Big Bang? No, pero ¿Cómo tenemos... crees en el Big Bang? Tenemos pruebas del Big Bang, tenemos la expansión actual del universo, tenemos la radiación de fondo y realmente simplemente la explicación del universo actual es la que más se acerca. Quiero decir, yo creo que es más fácil creer en una expansión por una concentración anterior al universo que creer en un ente con capacidad de raciocinio el cual creo todo. Vale, pero una pregunta. No Tú no has visto el Big Bang, pero tienes cosas que nos dicen que ese Big Bang se produjo. ¿Tú las has visto? ¿Has visto esos cálculos que te digan se produjo? Es que... ¿Sí o no? No. No los has visto. Entonces me estás diciendo que a ti te han contado que hay unos cálculos que alguien majo hizo, que se molestó por hacerlos, pero que tú no has visto. Ni te has molestado en mirar que esos cálculos existen, que están bien hechos y que por tanto ese Big Bang existe. Por tanto me estás diciendo que estás creyendo en algo que te ha contado alguien que tú no has visto. Básicamente, como en la religión te dicen, esto lo hizo Dios, no lo has visto, pero fue así. Ya, pero yo creo más bien en la capacidad que tiene el humano para intentar conocerse a sí mismo, y eso es lo que pero realmente si alguien intenta crear o intenta dar razón a la existencia del universo simplemente, quiero decir, dándole una razón espontánea, ¿por qué existe Dios? No tiene ningún tipo de... no sé. El Big Bang es una hipótesis basada en hechos. Y ¿Qué hechos? ¿Tú has visto esos hechos? ¿Alguien ha visto a Dios? Pero ¿alguien ha visto esos hechos? Bueno, Los científicos.
que... Los científicos han visto esos hechos. Yo creo que nosotros, más o menos, nos desarrollamos hace 5 millones de años, más o menos, y éramos pues unas cosas que andaban casi a cuadrupedia, ¿vale? Pero es que ni esas personas, ni las anteriores, que eran reptiles gigantes, y antes, que era todo lava. Creo que cuando había lava nadie existía todavía, y nadie podía comprobar que, mira, pues si yo lo vi, estaba fuera, yo vi cómo eso se chocó, y yo pues ahí lo dejé, no dije nada. Nadie ha visto eso. Porque nadie existía cuando los ocurrió. Claro. Bueno, una cosa, está muy bien. Vamos con Javi, y luego con Sara, y luego con Guille, y creo que Alejandro, pero si me pasa, me decís. Es que Javi había levantado la mano ya hace tiempo, ¿eh? Y Carlos también. Que yo, volviendo a lo que decía Sara, que estoy de acuerdo con ella, que pues en la antigüedad, al no conocerse muchas cosas, se pensó con la idea de Dios para explicarlo todo, porque, claro, de alguna manera se tendría que explicar por qué surgió todo. Entonces, por eso en nuestro grupo surgió la idea de que Dios era como una idea para controlar a la población, porque, bueno, a ver, un dios o muchos dioses, como podía haber en distintas religiones, pero así era una idea que metías a la sociedad, que era una sociedad muy analfabeta, entonces por eso no tenías que andarte con muchos rodeos, sino tú les decías esto es así, y luego pues ponías a los curas y creabas los templos y ibas a hacer ofrendas y todo eso. Entonces por eso creo que en la antigüedad surgió esa idea, ¿no? Una idea así como fácil y que sin que la población te pusiera pegas, pues pudiera explicarlo todo. Y volviendo a lo de Dani, tú dices que nadie ha visto a Dios y nadie ha visto el Big Bang, y en eso estoy de acuerdo contigo. Pero la ciencia ha conseguido estudiar las consecuencias que produjo ese Big Bang. Yo no digo que surgiera o no, pero sino cosas que demuestran que algo pasó, o sea, unas consecuencias que podemos todavía vivir aquí en día. En cambio, tú no puedes estudiar unas consecuencias de lo que hizo Dios. Por ejemplo, no puedes saber si realmente de 5 panes y 5 peces creó 10.000 o los que hiciera, porque no hay una prueba en la realidad o una consecuencia de ese acto que se pueda demostrar ahora, como se puede hacer del Big Bang. Muy bien, eso con respecto al Dios cristiano que hay otras religiones. Sara, Pero es Alejandro y Carlos. con lo que habéis dicho de que nadie ha visto a Dios, tú no puedes saber lo que las 7.550 personas, o sea, millones de personas que hay en el mundo han visto. Y además, si alguien dijera que ha visto a Dios, le tomarían por loco y nadie le creería. Igual que si tú dices que has visto el Big Bang. Lo que pasa es que Dios, como se supone que es eterno, pues es como que a día de hoy tú lo puedes ver, pero el Big Bang, como ha pasado hace añísimos, pues es imposible que lo veas. Entonces, creo que lo de que nadie lo ha visto es un argumento que no puede ser válido. Y además, si por otra parte, Germán y, por ejemplo, tú crees en una fuerza, entonces tú tienes como tu propia idea de Dios. Entonces, ¿por qué la teoría del Big Bang no es como otra teoría de Dios? Porque a mí me parece algo parecido. Porque supongo que el Big Bang se basa... Es algo que ocurrió, que se dice que ocurrió en base a unas leyes físicas que tienen algún tipo de sentido. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de algo que se generó espontáneamente, sin ningún tipo de base, que existe por existir, porque realmente yo creo que desde mi punto de vista es una invención del humano para dar explicación a algo que no entienden. No tiene ningún tipo de base más. La única es la de existe porque tiene que existir, algo que haya creado la realidad. Pero realmente el Big Bang es algo que se deduce porque tenemos unas leyes físicas que pueden llegar a la conclusión de que un hecho como ese ocurrió. Muy bien, vamos con Alejandro. Aquí se están diciendo muchas cosas interesantes, ¿eh? Así que se anima. Vamos. Volviendo a tu tema, Germán, que bueno, sí, es verdad que Dios ha podido ser una invención de la humanidad, pero claro, tú para basarte en la teoría del Big Bang tienes que refutar a teorías, hipótesis. Claro. Que claramente se inventaron otras personas y que tú seguro no has comprobado.
son teorías. Porque seguramente algún profesor de física y química en algún momento te dijo en clase que tú te aprendieras esas fórmulas, que a lo mejor cuando tú tuvieras 40 años y te tocara aplicarlas, de repente hacían así y cambiaban todas otra vez. Y tenías que volverte a estudiar todas. Ya, pero... Esas No, consecuencias... es así. Es que las teorías, las leyes que ahora mismo existen, no existen porque un tío haya dicho que sea así. ¿Cómo que no? Existen Entonces, porque alguien ha deducido, que es mucho... Deducir es algo muy diferente a inventar. Que son así. Y puede que hasta cierto punto... no estamos diciendo que esas leyes sean definitivas, estamos diciendo que en el momento en el cual se están aplicando, funcionan. No estamos diciendo que sea algo que va a ser... Pero funcionan porque a ti te han dicho que No funcionan porque funcionan. funcionan. Funcionan porque se ha deducido. O sea, funcionan porque funcionan. Funcionan porque Es como cuando a mí, Funcionan un niño que yo cuido me dice, ¿por qué tengo que pintar? Y yo digo, porque tienes que pintar, porque tienes que pintar. O, ¿por qué tengo que ir a ver a mi abuela? Porque sí. Punto. No. Funcionan porque... ¿Por qué? Porque estamos en una realidad en la cual se deduce que se rige por unas leyes. ¿Y esas leyes las hizo alguien? No, esas leyes se ¿Cómo que no? aplican. Esas leyes ya te venían escritas en papel. ¿Cómo no pusiste un pie en el suelo? Cuando pusiste un pie en el suelo dijiste, anda, mira, una ley de Newton. Pues no. No, porque las leyes están implícitas. Pero vamos a ver, esas leyes alguien dijo que existían. Porque no lo has dicho tú y no lo dice ese libro que compramos. Alguien te ha dicho que existen, por eso las recogen en un libro para que tú y yo y todos nosotros las estudiemos. Que yo creo que Es que está... Venga, vale. Esas leyes y esas fórmulas las ha demostrado alguien de forma que se puedan aplicar, si no, no las habríamos estudiado bien. Que ha sido demostrado. Muy bien. Vamos con Jandro, ¿has acabado? Vale. Carlos y Guille y Javi. Y Sam. A ver, que yo creo que ambas partes, o sea, ambos tienen razón. Y siempre, o sea, bueno, a ver, yo ya me había preguntado en casa porque, pues, tal, lo que dice Dani de que te lo ponen en un libro y así. Y que, por ejemplo, lo de los átomos, sin ir más lejos, ha habido muchísimos diseños de átomos y siempre cada 100 años o así se han ido cambiando, o ni siquiera eso. Se ha empezado a decir primero que estaban pegados, luego que ya había núcleo, luego que estaban fuera del núcleo y tal. Y no sé, a ver, y yendo al principio de todo el debate porque, bueno, estamos diciendo si existe Dios, pero eso es una manera de decir si existe un inicio. Y es que si te pones a pensar, o sea, no tenemos todavía los medios suficientes para llegar a deducir si hay un inicio de todo o no, porque, por ejemplo, el Big Bang se ha comprobado que puede ser verdad porque hay una serie de fórmulas que sí se pueden cambiar, pero de momento no se han cambiado ya durante casi 80 años que Stephen Hawking hizo los cálculos, bueno, 80 no menos, pero bueno, y se basó en la explosión de las estrellas, que luego deja un agujero negro y bueno, lo invirtió todo y de ahí lo de la explosión, pero a la inversa. No me he explicado muy bien, pero bueno. Y se basó en algo pues que en unas imágenes que sí, también podían estar inventadas y que eso no sea así, pero es que si nos ponemos a pensar eso, igual todo lo que hemos visto nunca ha sido así, igual que lo de la luna, que algunos dicen que es una grabación y que nunca se ha llegado, o que los cohetes, hay gente que dice que en plan llegan hasta salen de la atmósfera, luego se quedan por ahí desperdigados, nunca llegan a nada, y luego las imágenes que a ti te ponen es lo que quieren que veas. Pero bueno, eso es que no lo podemos controlar nosotros, lo controlan los que tienen el poder, que como ya dijo también al principio Dani, son los que tienen el dinero. Vale, vamos con Guillermo y luego Javi. Pero bueno, como Javi no ha hablado, que hable Javi y luego Guillermo. Respecto a lo de las leyes que dijo Dani, que sí que es verdad que son unas leyes que vienen en un libro y nos las tenemos que creer y
las ha inventado alguien y por eso nos las tenemos que creer, bueno, alguien, mucha gente, después de muchos años de estudio y todo eso, pero porque todavía no tenemos el conocimiento suficiente para demostrarlas. Pero si alguna vez llegamos a tanto, tú mismo puedes comprobar si esa ley o si esa fórmula o si eso de verdad funciona. Y es más, ahora fórmulas más sencillas las puedes comprobar en el día a día con un problema de física y química que te pongan, o salir y aplicarlo a un caso de la realidad y ver cómo esas fórmulas de verdad funcionan. Y que respecto a lo de la ciencia y la religión, que la diferencia es que en la religión lo que han dicho, lo han dicho así, se ha quedado así ya para siempre y punto. Y en cambio en la ciencia, esas fórmulas que dices que las ha puesto así alguien, se pueden rebatir y de un día a otro pueden cambiar. Y un científico puede decir, pues yo pienso todo lo contrario a ti y por eso esas fórmulas se cambian o se vuelve a estudiar todo. La diferencia es que en ciencia se estudia y se razona y se debate, y en la religión no se hace eso, porque yo no he visto nunca, ni creo que vea, a un cura debatirle a otro cura sobre si Dios es así, no es así, o todo eso. La religión está impuesta, en cambio en la ciencia se estudia, se puede cambiar todo, etc. Y además es que sobre lo de Dios y lo de que dijo Sara, de que al principio de que sí que es verdad que los pueblos, los primeros humanos pues lo hicieron para demostrar todo lo que existía de una manera más fácil, eso es verdad, pero al hacer eso y al intentar crear una imagen de un Dios, de cómo divinizarlo, hacerlo todopoderoso, han incurrido en contradicciones, como por ejemplo lo de la omnipotencia, que la omnipotencia no puede existir si por ejemplo lo aplicamos a la paradoja de que Dios tenga que crear una piedra tan grande que ni él mismo pueda mover, y entonces la omnipotencia no es posible, y como no es posible fue un error en el que incurrieron a crear esa imagen de Dios tal y como la conocemos, y por tanto Dios no puede existir tal y como tenemos ese concepto en la actualidad de él. Guille y Samuel, y si alguien más levanta la mano, que por ahí, sí, pues, luego Germán. Que yo lo que pienso es que las religiones pues sí surgieron en el momento que tenían que surgir, por así decirlo, pero que están desfasadas totalmente. Porque al igual que seguimos sin considerar que la Tierra es plana, es, por así decirlo, contradictorio pensar que la Tierra no es plana y seguir creyendo en unas religiones que, por evidencias, no existen. Según lo que decía Dani, lo de que las fórmulas se han inventado y tal, pues no estoy de acuerdo, porque las fórmulas que salen en los libros han surgido a partir de otras que han surgido a partir de evidencias. De una evidencia que se ha podido ver, la han visto, por así decirlo, la han sentido. No, no la han contado, sí, lo que tiene, sí me la han contado porque tengo profesores y me las explican. Claro, puedes probarlo, ver tirando un boli al suelo y cronometrando lo que tarda en caer. Pero me refiero. ¿Tú lo que opinas? Oye, ese es un momento, estamos viendo las falacias argumentales, y ese es el de reírse del otro. Vamos con Samu. Bueno, yo es básicamente lo que han dicho ellos. A ver, silencio. Es básicamente lo que han dicho ellos, que la fórmula no ha cogido un tío y ha dicho, pues la velocidad es la aceleración, bueno, que ha observado y ha visto, pues acelera, pues obviamente la velocidad aumenta, no es algo que haya hecho es así porque es así. No es como la religión, que es como, no tiene una prueba de decir, pues le quitaron una costilla y salió Eva, pues no, simplemente dijeron, pues es así porque es así. Las fórmulas no coge un tío y dijo, pues la velocidad aumenta porque aumenta, y ya pues de ahí la velocidad aumenta porque aumenta. Simplemente vio que aumentaba y ya de ahí fue probando teorías hasta que llegó a esa conclusión. No es algo que el tío se inventase, es algo que observó y vio, no es más. Antes de acabar, luego doy la palabra. ¿Alguien que no ha hablado quiere hablar? Una cosa, Fijaos cómo nos podemos meter en peticiones de principio que existe Dios. Para próximos debates, os ruego encarecidamente una cosa que yo me doy cuenta a lo largo que siempre caemos. Cuando hablemos de Dios, tienen que definir los que están aquí qué entendemos por Dios, porque si no nadie se pone de acuerdo y al final hasta el Big Bang puede ser Dios. Es decir, defíname a Dios. ¿En qué religión? En la católica, en la musulmana, en la hinduista, porque si no, cada uno dice existe Dios y al final acabamos igual.
Si decimos como en el cristianismo, Dios es omnisciente, omnipotente, es Padre, es Creador, es Señor de todas las cosas, es nuestro Padre, y luego admite que tiene 3 personas de la Santísima Trinidad, yo creo que ahí hay que demoler ese argumento si es posible. Ahora, si alguien dice, es que Dios es todo, es imposible, porque si yo soy panteísta, digo, Dios es todo. Es irrebatible. Pantos, es decir, panta todo, panta tei, teos, todo es Dios. Entonces, por favor, para próximos debates, cuando definamos un problema, ¿qué entiende usted por Dios? Esclarecer los términos. Creo que es muy clarito, ¿no? ¿Sí o no? Y esto aplicadlo a todo, porque es que si no nos metemos en embolados. Muy bien, venga, Guille. Bueno, sí. Pues eso, que lo que decía Dani antes, que lo de las fórmulas y todo esto, pues surgen a partir de otras que tienen evidencias. Y volviendo a lo que decía Germán, del Big Bang. Germán pone el Big Bang como el inicio de todo, ¿no? Como una transformación. Una transformación, ¿vale? ¿De qué? De algo que a ver, por ejemplo, un estado primigenio en el cual siempre ha existido. Porque es uno de los errores en el que creo que siempre caemos, que el humano tiende a dar por hecho que todo tiene un principio y un final. Yo creo que simplemente es una transformación de algo que siempre ha existido. Jóvenes, es el recreo, es sagrado. Muy bien, un aplauso.